Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estaremos hablando sobre grandes escritores peruanos. Acompáñenme a una nueva aventura. Ricardo Palma nació el 7 de febrero de 1833 en Lima. En 1849 estudia en la convocatoria de San Carlos y en 1852 estrena Rodil. Colabora en la hoja de satírica titulada En el Burro. Poco tiempo después publica La Corona Patriótica y Juvenila. Entre sus obras destaca Con los verbos y gerundios. En 1877 nebuliza y americanismo. En 1893 aparece en Barcelona, Las últimas tradiciones peruanas. En Miraflores, a la edad de los 86 años, el 6 de octubre de 1919, fallece. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, al norte del Perú. En 1920 regresa a su pueblo natal debido a los problemas que estaba experimentando, tanto en un problema crítica y en una influencia en su vida, y se ve reflejada en sus obras y a través de ellos escribe libros y poemas. El Trilce publicado en 1922. El otro son, en poemas podemos encontrar Los Heraldos Negros, Apartados de mi cáliz, narrativas y entre otros. En obras narrativas podemos encontrar El Tusteno, Paco Yunque, El Vencedor. Él falleció en París el 15 de abril de 1938, uno de los grandes poetas universales. Ciro Alegría nació el 4 de noviembre de 1909 en Quilca, Huamachuco. Pasa su niñez hacienda en Marcay Grande, junto al Marañón. Cursó los estudios de Juan de Trujillo y más tarde Filosofía y Letras Universales de la ciudad. En 1941 ganó el Premio de Literatura Hispanoamericana convocado en Nueva York, con su novela El mundo ancho y ajeno. Falleció el 13 de febrero de 1967. José María Arguedas nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, Apurímac. Entre sus obras destacadas está Agua, que fue publicada en 1935, y Contó en quechua en 1938, Llama Fiesta en 1941, Cuentos mágicos y realistas en 1953, Diamantes y Perdenales en 1954, Ríos profundos en 1958. El texto fue publicado en 1961. En 1968 publica una obra de tipo etnográfico, Las comunidades de España y Perú. En 1971 apareció El zorro arriba y zorro abajo. Arguedas se suicida en Lima el 2 de diciembre de 1969. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa el 28 de marzo de 1933. Subió a la fama en la década 1960 con la novela Como la ciudad de los perros. En 1963, La Casa Verde. En 1965, y la monumental conservación de la catedral. En 1969, entre sus novelas, cuenta la novela policíacas y políticos, variado entre ellas como La Pantaleón y Las visitadoras en 1973. La tía Julia y Los escribidores en 1977. Han sido adaptados y llevados al cine. Ganó el premio Nobel en el 2010. Abraham Belén Omar nació el 16 de abril de 1888 en Ica. Recibió la influencia de escritores modernistas, sobre todo de Asunción, como aparecía en La ciudad de los tísicos y La ciudad muerta en 1911. En ese mismo año escribe El beso de Evans. Después de la colección de Caballero Carmelo, que fue escrita en 1918, participa en las transformaciones y conferencias del Perú en la época de la Primera Guerra Mundial. Falleció el 3 de noviembre de 1919 en Ayacucho. José Carlos Mariátegui nació en Moquegua el 16 de julio de 1894. Viajó a Europa gracias a una beca y regresa al Perú en marzo de 1923. Colabora en diversos diarios y ejerció como profesor en la Universidad Popular de González de Prada. Fundó la revista Samautas en 1926 y sufrió en la cárcel y prisión debido a las domiciliarias en 1927.
El proceso de las comunistas, su obra notable, en los 7 ensayos, intérprete de la realidad peruana. Falleció en Lima el 16 de abril de 1930. Enrique de López Albúrjara nació en Chiclayo en 1972. Escribe en el periódico de La Tunda, donde publicó artículos sobre el presidente, en ese entonces el general Andrés Avelino Cáceres, por lo que sufre presión posteriormente. Realiza la campaña periodísticas en el Perú, en el Conmigo Pueblo. En sus obras apreciables son Entre Cuentos Andinos, que fue publicada en 1920, Mataleché en 1928, El Hechizo de Tomaiquichua en 1945. Falleció en 1966. Jorge Espinosa Sánchez nació en 1953. Es el autor de las polémicas Cárceles del Emperador y también el interés en las guerras sucias y el terrorismo en las décadas de los 90 en el Perú. Es el distinguido y consejero hispanoamericano de las artes y letras en la sede de Milán, publicada en los Números y Libros entre las Instancias del Infierno en 1995 y Paperos de Tiresias en 2007. Orquestas de Quesalé en 1910, sus obras más reconocidas en el Perú y Latinoamérica. Alfredo Pryce Echenique nació el 19 de febrero de 1939 en Lima. Cursó en los estudios de la Universidad Mayor de San Marcos. En el año 1964 viaja a París, donde obtuvo un doctorado, y en la Sorbona. Se radicó en Madrid, donde comienza su fama con El Mundo de Julios, que fue publicada en 1970. La vida de extranjería de Martín Romaño fue publicada en 1981. La mudanza de Felipe Carrillo en 1988, Nome Esperanza de Abril en 1994 y la amigdalitis de Tarzán en 1999. Julio de Ramón Ribeiro nació el 31 de agosto de 1929 en Lima. La mayor parte de su vida lo pasó en Europa y en 1952 llega a publicar su primer libro de cuentos. En 1955 publicó Gallinazo sin plumas. El grueso se extensa, una obra entismo que fue publicada en 3 partes, que se llama La palabra del mudo, que fue publicada desde 1975 hasta 1977, y en los cuentos implícitos en 1994. Falleció en Lima el 4 de diciembre de 1994, después de obtener su premio Nobel en México. José Santos Chocano nació el 14 de mayo en Lima de 1995. Se pronuncia su famoso El discurso de la revolución. En 1996 se edita su primera obra, que es Revista Neblina. En 1901 a 1905. Ejerce como diplomáticamente en Americano, Colombia, y regresa al Perú. Y es obtenido como procesario y condenado, y después de librarse de ser condenado viaja a Chile y fallece el 13 de diciembre de 1934. Martín Ada nació el 27 de octubre de 1908 en Lima, descendiente de una familia adinerada y aristocrática y tradicionalmente religión catolicismo, autor de la novela juvenil La Casa de Cartón, que fue publicada en 1928, La Rosada Espinosa, que fue publicada en 1979, La Travesías de Extremades, 1953. Tras un periodo de silencio se edita La Esencia de los Ciegos, que fue publicada en 1961, La Amada de Deciana en 1964, La Piedra Absoluta, que también fue publicada en 1966, y El Diario de la Pocna, que fue publicada en 1975. Falleció el 30 de enero de 1985. Javier Eraúz Pérez nació el 19 de enero de 1942. En 1960 obtiene el primer premio Nobel con César Calvo. En 1963 retorna al Perú como militar. Su seudónimo es Rodrigo Machade. Muere baleado en el medio del río en Puerto Maldonado el 16 de mayo de 1973. Sus obras son El Río, que fue publicado en 1960, El Viaje en 1961, Policías Completas y Homenajes en 1973.
José María de Araúz nació en 1974, uno de los grandes representantes del simbolismo peruano y latinoamericano. Su obra es calificada como un estético y elegante como vocablo preciso sugerente, isloísmo profundo y lenguaje musical. Falleció en 1942. Espero, amigos, que les haya gustado el video y no olviden suscribirse y darle like y activar la campanita de notificaciones para que todos los videos que haga les lleguen primero a ustedes y lo vean. Y bueno, me despido y hasta la próxima.